Les comentaba, el problema de la paginación en su forma natural, la paginación simple, es que la tabla de páginas es muy grande. Ahorita, por ejemplo, para cuando tenemos 3 bits, fueron citas entradas y lo resuelvo sin ningún problema. Perdón. Sin embargo, cuando tengo un espacio de direcciones muy grande, como por ejemplo 2 a la 32 o 2 a la 64, tendría una tabla de páginas con 2 a la 20 o 2 a la 52 entradas, dependiendo de cuál de las dos longitudes de palabras sean las que trabajamos. Entonces, para minimizar la cantidad de memoria a utilizar para guardar la tabla de páginas, lo que se busca es implementarlo con un algoritmo multinivel. Oh, ya se me volvió a atorar la presentación. ¿En qué consiste la tabla de páginas multinivel? El esquema es básicamente el mismo. Tengo un desplazamiento interno en la página y tengo un desplazamiento externo, que es el direccionamiento de la página. Ese P, que antes lo tenía en una sola parte, ahora lo voy a dividir en dos. Si tengo una página en 2 niveles, o si tengo una paginación en 2 niveles. Lo voy a dividir en 3, si tengo una paginación en 3, en 4, si es una paginación en 4 niveles. En fin, dependiendo del nivel por el cual se opte dividir tu esquema de paginación, va a ser las partes en las que vas a dividir a ese P. Entonces, mi dirección viene con P1, P2, Pn y el desplazamiento. El desplazamiento no lo toco, pasa tal cual, y lo que va a ir cambiando va a ser esta parte. P1 es un índice a la tabla de páginas externas, P2 es el desplazamiento dentro de la página de la tabla de páginas externas, y D se convierte en el desplazamiento dentro de la página. ¿Cómo lo veríamos? Lo veríamos de esta manera. P1 lo buscaría aquí. Cada una de estas entradas apunta a una subtabla de la tabla de páginas. Cada una, aquí buscaría P1, acá busco P2 para finalmente llegar a la memoria final. O también una forma de verlo es de esta manera. En una tabla de páginas externas, tengo una tabla de páginas externas en donde P1 lo voy a buscar aquí en el desplazamiento, donde está aquí, busco el desplazamiento en P2, o sea, ya que encontré qué página es, aquí puedo apuntar un montón de páginas, cada cuadrito va a apuntar a un montón de páginas. Cuando encuentro P1, eso me lleva a una página, busco el desplazamiento en esa página que es P2, y finalmente dentro de esa página que sale, busco mi desplazamiento. Eso me permite acotar, en lugar de buscar en una tabla de páginas con 2 a la 20 entradas, divídelo. Como un índice. ¿Perdón? Como un índice en un libro, ¿no? Como un índice de índices, exactamente. Busco el capítulo, dentro del capítulo busco la sección. La tabla de páginas externas sería como tu capítulo, en lugar de que busques una sección dentro de todas las secciones, no la busques en todas las secciones, primero busca el capítulo. Ya que encontraste el capítulo, que es P1, dentro de P1 busca la sección. Ya haces una búsqueda más acotada. Tu tabla de páginas ya es más pequeña. Por ejemplo, aquí esta tabla de páginas, tengo que mi tabla de páginas sería, por ejemplo, la dejo de 10 y 10, si este era de 20, P1 más P2 son 20 bits. La tabla de páginas externas, por ejemplo, la podría yo dejar de no sé, se me ocurre 10 bits quizás. Entonces ya hago una búsqueda primero en 10 bits. Ya que encuentro aquí, lo que tendría yo que pensar es, si esta es una página de la tabla de páginas, aquí podría pensar, no, incluso la podría dejar igual de 12, entonces me quedaría mi tabla de páginas externas de 8 bits y mi P2 sería una página convencional, sería aquí otra búsqueda en 12 bits para finalmente llegar acá, pero no hago una búsqueda en 2 a la 20. Y también la memoria que se ocupa se reduce. Una técnica común para gestionar los espacios de direcciones superiores a 32 bits consiste en utilizar una tabla hash de páginas. Cada entrada de la tabla hash contiene una lista enlatada de los elementos que tienen como valor hash una misma ubicación.
Es decir, una forma para minimizar el impacto, en lugar de manejar una tabla multinivel, manejo una tabla hash y lo voy enlazando. Es una función picadillo. Si tengo mi dirección lógica, le hago una función hash. Aquí tengo mi tabla de páginas, busco el resultado, donde lo encuentre, saco la parte física y llego a la dirección de memoria final. O un esquema que se le conoce también como tabla de páginas invertidas. Usualmente cada proceso tiene una tabla de página asociada. La tabla de páginas va a incluir una entrada por cada página en la que el proceso se esté utilizando. El sistema operativo deberá traducir una referencia a una dirección física. La desventaja es que cada tabla de páginas puede estar compuesta por millones de entradas y puede ocupar gran cantidad de memoria física. Justamente para resolver ese problema se ocupa la tabla de páginas invertida. La tabla de páginas invertida va a tener una entrada por cada marco de memoria. Interesante, porque hace un momento decíamos que cada proceso tenía su tabla de páginas. Ahora, en el esquema de páginas invertidas, mi tabla de página va a tener un tamaño fijo. ¿Qué tamaño va a ser? Pues va a depender del tamaño de la RAM. Cada entrada va a estar compuesta por la dirección virtual de la página almacenada en dicha ubicación de memoria real e incluye información del proceso que posee dicha página. ¿Qué ventaja? En el sistema habrá una única tabla de páginas, ya no voy a manejar una tabla de página por proceso, sino existe una única tabla de páginas y esa tabla de páginas solo tendrá una entrada por cada página en memoria. Las tablas de páginas invertidas requieren a menudo que se almacene un identificador en el espacio de direcciones de cada entrada de la tabla de páginas. Y aquí es como se maneja el mecanismo de traducción de direcciones, es decir, tengo un identificador de proceso para saber qué proceso es el que tiene, más un número de páginas, y con eso podemos hacer la traducción de direcciones. Justo llegamos a las 4 de la tarde, para que no se nos extienda la clase y Aro no se nos vaya a desmayar de hambre, y la compañera que va a ir a hacer las enchiladas de mole. A ver, dejo de grabar. Estoy grabando yo todavía.